Bien, chicos, buenas noches con todos. Bueno, como ya ustedes me conocen porque ya había hecho una presentación antes, la semana pasada. Bueno, mi nombre es Brian Sáenz Echevarría. Vamos a hacer ahora la teoría de cromatina y cromosomas. Y bueno, eh, vamos a comenzar entonces. En primera instancia, antes de ahondarnos en lo que corresponde a este tema, tenemos que conocer la estructura de la cromatina. Entonces, ¿qué cosa es la cromatina? En primera instancia, la cromatina viene a ser un complejo que resulta de la unión tanto del ADN y ciertas proteínas. Ahora, estas proteínas que se van a unir al ADN para formar la cromatina se llaman histonas. Seguramente ustedes cuando estuvieron preparándose para ingresar a la universidad les habrán hablado de las histonas, ¿no? Entonces, básicamente la cromatina es la unión de ADN y proteínas. Ahora, ¿qué función cumple la cromatina? Básicamente empaquetar este ADN que lo conforma para que quede de manera compacta dentro del núcleo celular. Ok. Ahora, ¿cuáles son los componentes de la cromatina? Vienen a ser el ADN, como les estaba mencionando, las histonas. Estas dos son los dos componentes más importantes de la cromatina. Pero además de estos, también tenemos las proteínas no histónicas o proteínas que no son histonas y ARN, pero en menores proporciones. Básicamente, el grueso de los componentes de la cromatina son ADN y las histonas. Ahora, antes de pasar a los siguientes conceptos, quisiera hacer una diferenciación porque a veces hay muchas confusiones respecto a los términos entre ADN, cromatina y cromosoma, sobre todo entre cromatina y cromosoma. Entonces, para que no les agarren mal parados, por así decirlos, vamos a diferenciarlos. El ADN básicamente es una molécula portadora de información genética. Toda la información genética que nos conforma a nosotros está incluida dentro del ADN. Ahora, como les venía diciendo, la cromatina es la asociación de este ADN con proteínas, proteínas que le vamos a llamar histonas. ¿Ok? Ahora, el cromosoma, a diferencia de la cromatina y del ADN, viene a ser el grado máximo de compactación de la cromatina. Entonces, si nosotros queremos, no sé, si nosotros queremos hacer una analogía, podríamos decir que toda nuestra información está guardada no sé, en un tubito de plastilina, ¿ok? Imaginemos que la plastilina se pueda guardar información genética, ¿ok? En esa plastilina tenemos nuestra información genética. Ahora, si esa plastilina nosotros la vamos a enrollar, 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 enrollar y la compactamos lo más posible, vamos a formar un cromosoma. ¿Ok? Entonces, la información genética que guardamos dentro de la plastilina es el ADN. La plastilina en sí vendría a ser la cromatina y la compactación de esa cromatina viene a ser el cromosoma. Entonces, aquí nosotros tenemos un gráfico que representa qué cosas son las histonas. Podemos ver como cilindros pequeñitos enrollados, ¿cierto? Cilindros pequeñitos enrollados. Esto que está enrollando a esos cilindros pequeñitos viene a ser el ADN. Y estos cilindros en sí vienen a ser las histonas. Solamente que están, es una foto de lejos, no se aprecia de manera minuciosa. Pero ok, en estos cilindros donde ven el puntero están las histonas. Y lo que lo está rodeando viene a ser el ADN. Ok. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es como una cadena, como si fuera no sé, como esas luces de Navidad. Parece, ¿no? Como esas lucecitas de Navidad. Entonces, vamos a hacer un zoom y vamos a agrandar solo una unidad. Es como agrandar un solo foquito de esas luces de Navidad. Y acá lo tenemos, donde está el puntero. ¿Qué cosa viene a ser esto? Miren, todo esto es lo de acá abajo. ¿Qué cosa viene a ser ese enrollamiento del ADN con un solo cilindro? Viene a ser el nucleosoma. Entonces, el nucleosoma es la unidad básica de la cromatina. Si nosotros juntamos varios nucleosomas, vamos a formar cromatina. Ahora, en el nucleosoma nosotros encontramos los componentes que yo les venía diciendo. En primer lugar, tenemos el ADN. Y este ADN está abrazando a las histonas. Específicamente, nosotros tenemos un octámero de histonas. ¿Ok? Tenemos H2A, H2B, H3 y H4.
Y de cada uno de estos tenemos dos unidades. O sea, tenemos dos proteínas histónicas H2A, dos H2B, dos H3 y dos H4. ¿Ok? Y en su conjunto forman lo que se les llama el octámero de histonas. Y como les venía diciendo, este octámero de histonas viene a ser enrollado por la cadena de ADN. Y así como tenemos este octámero de histonas enrollado por la cadena de ADN, tenemos un montón. Y juntos, en total, forman la cromatina. Ahora, ¿cómo se llama esta unión del ADN con el octámero de histonas? Se llama nucleosoma. Espero que haya quedado claro hasta ahí. Y ahora, ustedes seguramente se preguntarán, no solamente tengo proteínas, no solamente tengo histonas en este octámero, sino también tengo una histona que está fuera del octámero, que es la histona H1. Justamente la histona H1 se ha descrito que es una proteína que está fuera del octámero, pero su función es brindar estabilidad al octámero de histonas y al nucleosoma en general. ¿Ok? La función de esta histona es brindar estabilidad a todo este nucleosoma, a todo. Bien, continuamos entonces. Aquí está la misma imagen que les había puesto, solamente que más grande. Tenemos el ADN que está enrollando el octámero de histonas y la histona H1 que le da estabilidad a todo este complejo que se llama nucleosoma, que recordemos que es la unidad básica de la cromatina. Ahora, entonces ahondemos un poco más en las histonas. Hemos estado hablando que son 8 que forman el octámero y tenemos una histona H1 que le da estabilidad. Pero ahora, las histonas vienen a ser proteínas que tienen muy bajo peso molecular y están descritas actualmente cinco clases de histona. La histona H1, que es la que le da estabilidad al nucleosoma, H2A, H2B, H3 y H4. Y bueno, aquí les estaba lo que les estaba mencionando, ¿no? Que la histona H1 es la que se encarga de dar estabilidad al nucleosoma. Muy probablemente, quizás cuando ustedes lleven el curso regular bueno, en la facultad, quizás le pregunten, ¿no? ¿Cuál es la función del listón H1? Es de dar estabilidad. Por eso le coloqué un simbolito de ADN, porque probablemente sea alguna fija de algún examen. Ahora, estas histonas que tenemos aquí pueden ser modificadas mediante tres mecanismos. Pueden ser modificadas por metilación, por acetilación y por desacetilación. Ahora, por metilación, bueno, antes de ahondar en cada uno, básicamente el nombre que se le otorga a cada uno de los tipos de modificación es lo que se le va a hacer. Si tenemos metilación es porque vamos a agregar grupos metilo. Si tenemos acetilación, vamos a agregar grupos acetilo. Y si tenemos desacetilación es porque vamos a eliminar grupos acetilo. Entonces, para que quede claro nada más. En la metilación les venía diciendo que vamos a agregar grupos metilo a los residuos que tengan a los residuos de lisina que tengan estos histonas. ¿Ok? Para que no se hagan bolas, solamente le agregamos un grupo metilo nada más. Y esta adición de los grupos metilo a las histonas lo que hace es o activar o reprimir la transcripción dependiendo de las histonas. ¿Cuál es la enzima que se encarga de agregar estos grupos metilo a las histonas? Es la histona metiltransferasa. ¿Ok? Quede claro. Luego tenemos otro mecanismo de modificación que es la acetilación, que les venía diciendo que lo que hace es agregar grupos acetilo. En lugar de agregar metilo, vamos a agregar acetilo. Igualmente le agregamos ¿a dónde? A los residuos de lisina que encontramos en las colas de las histonas. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita, si ustedes se dan cuenta, en dónde se está agregando tanto el metilo o el grupo metil y el grupo acetil, se agregan en los residuos de lisina que se encuentran en las colas de las histonas. ¿Ok? Podrían preguntarles eso, puede ser. Entonces, ya, a las histonas se les va a agregar grupos acetilo. ¿Y qué enzima se va a encargar de agregar estos grupos acetilo a las histonas? Va a ser la histona acetiltransferasa. Se dan cuenta que los nombres, uno, van de la mano con lo que hacen, con la función que hacen, y también la enzima tiene relación con ese nombre. Si ustedes se dan cuenta, la metilación lo que hace es agregar grupos metilo y la enzima es histona metiltransferasa. Y la acetilación es algo similar, porque agrega grupos acetilo y la enzima es histona acetiltransferasa. Bien,
Ahora, la desacetilación lo que hace es eliminar el grupo acetilo. ¿Para qué? Para reprimir la expresión genética. Y la enzima que se encarga de eliminar estos grupos acetilo es la histona deacetilasa. Ok, entonces, habiendo comprendido de manera directa tanto ¿cómo se dice?, la estructura de la cromatina, como los componentes y quizás los mecanismos de modificación de las histonas, podemos pasar a los grados de empaquetamiento. Para hablar de los grados de empaquetamiento es muy importante que ustedes tengan presente estos términos, estos conceptos clave que les he colocado, tanto el ADN como cromatina como cromosoma. Si hubiera alguna dificultad en los términos, me pueden escribir por el chat, pero creo que con esta tablita de diferencias se puede entender perfectamente. ¿Ok? Listo. Pasamos entonces a los grados de empaquetamiento. En primer lugar, teníamos el ADN. ¿Recuerdan? Hagamos la analogía de la plastilina que les había mencionado hace un rato. Tenemos el ADN, que es básicamente nuestras moléculas que portan información genética. ¿Ok? Son moléculas que portan información genética. Ahora, si nosotros agrupamos este ADN con proteínas histónicas o con histonas, vamos a formar el nucleosoma, ¿cierto? Teníamos el octámero de histonas con el ADN que lo está enrollando y la histona H1 que le da estabilidad a este nucleosoma. Recordemos que este nucleosoma es la unidad básica de la cromatina. Si nosotros juntamos muchos nucleosomas, como en esta imagen de abajo, juntamos varios nucleosomas, lo que estamos haciendo es formar la cromatina. ¿Ok? Tenemos en este caso la cromatina de 30 nanómetros que resulta de la unión de varios nucleosomas. Ahora, si se sigue condensando esta cromatina, lo que hace es formar la cromatina de 300 nanómetros. Es una cromatina mucho más compacta. Ahora, si se sigue compactando esta cromatina, lo que forma es el cromosoma, que como ya les había mencionado, es el grado de compactación máxima de la cromatina. ¿Ok? Espero que quede claro. Ahora, nosotros tenemos tipos de cromatina según la condensación que tenga cada una. Tenemos entonces heterocromatina y eucromatina. Ahora, a grandes rasgos, la diferencia entre heterocromatina y eucromatina es que la heterocromatina es la forma más condensada de cromatina. Y por otro lado, la eucromatina es la forma menos condensada de la cromatina. Ahora, como la heterocromatina es la forma más condensada de la cromatina, la característica que tiene es que su ADN está inactivo. Y por otro lado, la eucromatina, como es la forma menos condensada, tiene como característica que tiene el ADN activo. ¿Ok? Ahora, dentro de la heterocromatina, nosotros tenemos dos tipos: la heterocromatina constitutiva y la heterocromatina facultativa. La heterocromatina constitutiva es la que siempre la vamos a encontrar condensada y por ende su ADN inactivo. Tenemos aquí en este caso los centrómeros y los telómeros. ¿Ok? Vamos a ver más adelante cuál es el centrómero y cuál es el telómero. ¿Ok? Pero desde ya les adelanto, son partes del cromosoma. Entonces, esta heterocromatina constitutiva siempre va a estar condensada. A diferencia de la heterocromatina facultativa, que tiene como característica que puede convertirse en eucromatina, es decir, puede dejar su grado de condensación y puede convertirse en menos condensada. ¿Con qué objetivo? Para poder activar el ADN. Porque recordemos que la diferencia entre la heterocromatina es que su ADN está inactivo y la eucromatina es que su ADN está activo. Entonces, ¿por qué hace el salto de heterocromatina a eucromatina? Uno, para disminuir la condensación y así activar el ADN. ¿Y cuál es el ejemplo de la heterocromatina facultativa? El cromosoma X, que está inactivo en las mujeres y se activa según lo requiera. ¿Ok? Acá tenemos una imagen en la cual estamos enfocando al núcleo celular. Tenemos el núcleo, justamente mi compañero Claudio ya había hablado
del núcleo celular en la anterior ponencia. Y tenemos aquí la eucromatina y la heterocromatina. Si ustedes ven las diferencias, la eucromatina es más blanquita, ¿cierto? Y la heterocromatina es más negrita. Esto se debe justamente a que la heterocromatina es mucho más condensada que la eucromatina. Por eso es que se ve más negrita que la eucromatina. Bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda? Si no, podemos seguir. Me confirman por el chat. ¿Seguimos? Ok, gracias. Entonces, habíamos hablado de la cromatina y el grado de empaquetamiento y ahora vamos a pasar a cromosomas, ¿ok? Como yo les venía diciendo, los cromosomas es el grado máximo de compactación de la cromatina y son estas cositas aquí que tenemos. Entonces, vamos a ver entonces la morfología de los cromosomas. Ok, dentro de la morfología de los cromosomas, esta es quizás la mejor imagen que yo he podido encontrar también cuando yo he llevado el curso de biología molecular, también el curso de inmunología y genética. Es la mejor imagen que ustedes pueden tener para comprender las partes del cromosoma, ¿ok? O su estructura, básicamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay otras imágenes en las cuales no te colocan todo de manera, no te colocan todas las partes como está acá, ¿ok? Entonces, como les decía, el cromosoma es la estructura, o perdón, la condensación máxima del ADN, ¿ok? Del ADN, de la cromatina, es la condensación máxima de esos dos. Y tiene sus partes. Tenemos un brazo corto, brazos cortos, tenemos brazo largo, ¿ok? Y tenemos un centrómero. Ok, tenemos un centrómero. Este centrómero lo que hace básicamente es separar entre el brazo corto y el brazo largo. Ahora, en los extremos, tanto en los extremos del brazo corto como en los extremos del brazo largo, ustedes están viendo que está un poquito más oscuro, ¿cierto? Esta partecita que está más oscura se le llama telómero, ¿ok? Y ahora recordemos, tenemos centrómero y telómero. ¿No les recuerda algo? Está conformada esas partes del cromosoma por heterocromatina constitutiva. Quizás por eso acá lo han colocado más oscurito, ¿no? Los telómeros. Ok. em, ya, continuamos. Tenemos también algunos tipos de cromosomas, como los cromosomas acrocéntricos, que tienen satélites. ¿Ok? Estos satélites derivan de una constricción. Ven que está más estrecho esta parte del brazo largo de este cromosoma. Esto se llama constricción. Y esta constricción lo que ocasiona es que luego se dilate y bueno, se forme un satélite. Se le llama satélite, ¿ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí esta imagen le coloca constricción secundaria y podríamos hacernos la pregunta, ¿y cuál es la constricción primaria? Porque yo también me la hice cuando estaba en su lugar. ¿Cuál es la constricción primaria? Si acá me colocan constricción secundaria. Bueno, la constricción primaria viene a ser el centrómero. O sea, bueno, la constricción que forma el centrómero, ¿ok? Esta constricción se le llama, bueno, esta constricción que forma el centrómero se le llama constricción primaria. Y por eso que a la constricción que forma el satélite se le llama constricción secundaria. Y bueno, como dato adicional, tenemos el cinetocoro, que son proteínas que están a los costados del centrómero por fuera del cromosoma, que tienen función en lo que es la división celular. ¿Ok? Pero eso no es relevante ahora. Lo que es relevante son tanto los brazos cortos, los brazos largos, los satélites, las constricciones secundaria y primaria, el centrómero y los telómeros. ¿Ok? Como dato importante, y es muy importante que sepan esto, que los telómeros aseguran que el cromosoma se replique. ¿Ok? Se aseguran que el cromosoma se replique. Y como dato importante es que no codifican proteínas. ¿Y por qué no codifican proteínas? Justamente porque están formados por heterocromatina constitutiva, que siempre está condensada y que tiene como característica que su ADN está inactivo. Es por eso que estos telómeros, estas partes que ustedes estoy señalando con el puntero, no codifican proteínas. ¿Ok? Ahora, como proceso normal de nuestra vida, de todas las células, es que estos telómeros, al pasar el tiempo,
se van a ir acortando, ¿ok? Se van a ir acortando. Y esto es lo que causa el envejecimiento natural y normal de las células, ¿ok? Ese envejecimiento es a raíz de que los telómeros se van a ir acortando, 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 acortando. Y si ustedes se dan cuenta y recuerdan esta cualidad de los telómeros, es que los telómeros aseguran que el cromosoma se replique. Si se están acortando, cortando, 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 conforme la célula envejece, ya disminuye su capacidad replicativa y bueno, de división celular. Sin embargo, existe una enzima que se llama telomerasa, que lo que hace es, en lugar de que, bueno, contrarrestar el proceso natural del encogimiento de los telómeros. Entonces, alarga estos telómeros. ¿Y en dónde o en qué procesos nosotros podemos ver la proliferación de estas enzimas telomerasas que tienen como finalidad alargar el telómero? Uno, en células germinales que entendemos que necesitan este alargamiento de telómeros para que se sigan replicando, por ejemplo, no sé, en espermatogénesis, en ovogénesis. En esos procesos necesitamos que los telómeros sigan alargados para que las células se sigan replicando y así puedan formar más espermatozoides, más óvulos, ¿cierto? Sin embargo, hay un proceso patológico que alarga los telómeros y por ende hace que la célula se siga replicando. Y sí, justamente es lo que ustedes están pensando, el cáncer. En el cáncer nosotros encontramos que estos telómeros se siguen alargando y tienen como consecuencia que la célula se siga replicando a pesar de que sea muy vieja. ¿Por qué? Porque el proceso normal es que al envejecer los telómeros acorten, pero en el cáncer la enzima telomerasa prolifera, alarga los telómeros y hace que la célula se siga multiplicando. Ok, habiendo quedado claro esta parte, pasamos a la división, bueno, no división, sino a la clasificación de los cromosomas según la posición de sus brazos cortos y sus brazos largos. Tenemos los cromosomas metacéntricos, que su característica es que el brazo corto y el brazo largo tienen la misma longitud. Ustedes pueden ver que es mitad para arriba y mitad para abajo. Los cromosomas submetacéntricos tienen como característica que el brazo corto es más pequeño que el brazo largo. O sea, algo normal, ¿no? El brazo corto, el brazo largo. Los cromosomas acrocéntricos tienen como característica la presencia de satélites, ¿ok? La presencia de satélites. Y los cromosomas telocéntricos tienen como característica que no tienen brazo corto. Su brazo corto es igual a cero. Están conformados netamente por brazos largos nada más. Pero eso no quiere decir que no tengan centrómero, ojo. Sí tienen centrómero, todos tienen centrómeros. Solo que en el telocéntrico no tienen brazo corto, nada más. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿O seguimos? Me indican, por favor. Me escriben por el chat si todo está claro. Ah, ya, ok, bacán. Bien, continuamos entonces. Bien, entonces, habiendo conocido lo que es los cromosomas, pasamos a hablar acerca del cariotipo humano. ¿Ok? El cariotipo, ya. Antes de hablar o específicamente del cariotipo humano, tenemos que hacer una diferencia entre cariotipo y cariograma, porque seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces, tanto cariotipo y cariograma, pero ¿qué cosas son? ¿Ok? No son estrictamente lo mismo, tienen sus diferencias y eso es lo que vamos a detallar ahora. El cariotipo básicamente indica el conjunto de cromosomas que tiene un individuo, es decir, la dotación cromosómica de cada uno de nosotros. A diferencia del cariograma, que en lugar de indicar nada más el conjunto de cromosomas, lo que hace es mostrarnos mediante una representación gráfica a todos los cromosomas, de manera ordenada, de todos los 23 pares. Entonces, si hacemos una diferencia, el cariotipo es netamente descriptivo. Es solamente esto, que ustedes les colocan 46XY para alguien varón, 46XX para una mujer, 45X, por ejemplo, en el síndrome de Turner, 47XXY en el síndrome de Klinefelter, 47XX más 21 en el síndrome de Down. ¿Y por qué se le coloca así en el síndrome de Down? Porque tiene 47 cromosomas, en este caso sería una mujer,
porque tiene su cromosoma sexual XX, y te indica más 21 porque tiene el par extra bueno, el cromosoma extra que tiene lo tiene en el par 21, entonces una trisomía del 21. ¿Ok? A diferencia del cariograma, que es netamente gráfico. El cariotipo es descriptivo, solamente es colocar esto nada más, 46XY, 46XX, y el cariograma es netamente gráfico. ¿Por qué? Porque es una representación en foto. Es como si ordenamos a todos los cromosomas y les tomamos una foto. Ese es el cariograma. ¿Ok? Listo. ¿Y para qué nos sirve cada uno de estos? El cariotipo, básicamente, para hacer un análisis y diagnóstico de anomalías cromosómicas como trisomías o monosomías, que ahora la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y el cariograma es para detectar anomalías estructurales. Y también para verificar el número correcto de cromosomas, pero principalmente anomalías estructurales. Entonces, nosotros razonemos un poquito. Si el cariotipo es descriptivo y me dice cuántos cromosomas tengo y bueno, el par sexual, lo más que podemos hacer es detectar anomalías cromosómicas en número. Por ejemplo, si tuviera 47 cromosomas, 45 cromosomas, y quizás si es que está en el par sexual o no. Y en qué par, si es que no está en el par sexual, en qué par está. A diferencia del cariograma que, como los estamos viendo en foto, nos ayuda a ver qué anomalías estructurales tenemos, o sea, como parte de la estructura de los cromosomas. Y bueno, de IAPA vemos y verificamos el número correcto de cromosomas que tengan, ¿no? Porque como están todos los cromosomas ordenados, también vamos a ver si es que hay alguna anomalía en número, ¿no? Pero principalmente se usa para detectar anomalías estructurales. ¿Ok, chicos? Entonces, no se me confunda. Está, creo que, muy claro estas diferencias. Y bueno, a modo de ejemplo, he colocado un cariograma de un individuo XX, ¿ok? Una mujer sería en este caso. ¿Qué cosa es el cariograma? Les decía, era una representación gráfica en foto de todos los cromosomas ordenados, ¿ok? Tenemos el par uno, el par 2, el par 3, el par 4, el par 5 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que tenemos los cromosomas sexuales XX, ¿ok? Listo. Y finalmente, ya estamos por terminar, vamos a ver las anomalías cromosómicas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a ver estas anomalías cromosómicas? Mediante los métodos que tenemos, que son el cariotipo y el cariograma. ¿Ok? Revisemos entonces las anomalías cromosómicas. Tenemos, dentro de las anomalías cromosómicas, nosotros podemos dividirlas en dos tipos, en anomalías cromosómicas numéricas y estructurales. Y ya les había mencionado cuáles, o sea, qué método nos sirve para cada uno. Un momento, chicos. Ya. Continuamos. Disculpen, chicos. Tenemos anomalías cromosómicas numéricas y estructurales. Les había mencionado cuáles son los métodos que nos permiten ver estas anomalías cromosómicas. Las numéricas nos, eh, o sea, las podemos observar mediante el cariotipo y las estructurales mediante el cariograma. ¿Ok? Dentro de las anomalías cromosómicas numéricas tenemos las podemos dividir en dos, en euploidía o poliploidía y la aneuploidía. ¿Ok? La diferencia entre ambas es que eh, el número de cromosomas que nosotros tenemos en el caso de la poliploidía es un múltiplo de 23, ¿ok? A grandes rasgos, es un múltiplo de 23. Por ejemplo, triploidía tenemos tres veces el 23, serían 69 cromosomas. Tetraploidía serían cuatro veces el número 23, o sea, 92 cromosomas. A diferencia de la aneuploidía, que no son múltiplos de 23, sino solamente uno más, uno menos. Quizás dos más, dos menos, pero no son múltiplos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos trisomía, que es la ganancia de un cromosoma extra, y la monosomía, que es la ausencia de un cromosoma extra. ¿Ok? Listo. Ahora, como a modo de ejemplo, nosotros tenemos,
el síndrome de Down, que es la trisomía en el par 21, que justamente forma parte de las aneuploidías, el síndrome de Edwards, que es una trisomía en el par 18, y el síndrome de Patau, que es una trisomía en el par 13, que son las trisomías más comunes que ustedes les pueden preguntar cuando quizás lleven el curso regular en la facultad. ¿Ok? Y bueno, estas son las aneuploidías de a modo de alteraciones cromosómicas en los cromosomas somáticos. Pero también nosotros tenemos alteraciones en los cromosomas sexuales. Alteraciones en los cromosomas sexuales. ¿Ok? Estas alteraciones en los cromosomas sexuales pueden ser tanto trisomías, como por ejemplo tenemos tres cromosomas sexuales en el síndrome de Klinefelter. Tenemos, por ejemplo, XXY y una monosomía sexual en el caso del síndrome de Turner, que solamente tenemos X, una X. En lugar de XX tenemos X y se simboliza como X0. Ahora, em, por parte de las anomalías estructurales tenemos, las podemos dividir en dos. Anomalías estructurales que ocurren en un mismo cromosoma y que ocurren entre dos cromosomas, ¿ok? Listo. Las anomalías que ocurren en un mismo cromosoma son la delesión, la duplicación y la inversión. La delesión es una pérdida de segmentos en un cromosoma, ¿ok? Se han eliminado un segmento de un cromosoma. La duplicación, como su nombre lo dice, es que algunos segmentos de los cromosomas, o sea, una parte de un cromosoma, se ha duplicado. La inversión es que una parte de un cromosoma se ha invertido. O sea, básicamente en los nombres te dice qué cosa es lo que sucede. Y las anomalías entre dos cromosomas tenemos la inserción y la translocación. ¿Por qué se dice que ocurre entre dos cromosomas? Es porque en la inserción tenemos un cromosoma y un segmento de ese cromosoma se ha quitado de ese cromosoma y se ha transferido a otro. Y en la translocación es un intercambio. Tenemos en un cromosoma y en otro cromosoma. Tenemos un segmento y el otro segmento. Y en lugar de que uno se elimine de un cromosoma y pase al otro, lo que hacen es intercambiarse. ¿Ok? Acá tenemos imágenes de lo que sucede en cada una de estas. Uy, no salió la de translocación. Ok, ahora lo vemos. Em, la delesión, lo que les decía, es que eliminaba una parte de un cromosoma. ¿Ok? En este caso tenemos el segmento A que se ha eliminado y solamente me queda B y C. En la duplicación lo que hace es duplicar segmentos de un cromosoma. En este caso se ha duplicado el segmento A y el segmento B. Ven que tenemos doble. La inversión lo que hace es invertir. En este caso se ha invertido la posición de C y A. C pasa arriba y A ha pasado abajo. La inserción, lo que les decía es que hay una zona o un segmento de un cromosoma que se ha quitado de este cromosoma y se ha transferido al otro. Ven cómo este se ha achicado y el otro se ha hecho más grande. Y en la translocación, que se me hace raro que no salga. Ah, acá está. Uy, se quitó. Ok, ahorita vuelvo a compartir. Estaba con, estaba con animación. Voy a compartir este de acá. Compartir. Ya, listo. Les decía, en este caso, en la translocación, lo que sucede es que un segmento de un cromosoma se ha intercambiado con el otro segmento del otro cromosoma, ¿ok? Se han intercambiado lugares. No es que este segmento se haya transferido al otro, sino es que han cambiado lugares, han cambiado posiciones. Y acá ustedes lo pueden ver, ¿no? Este azulito ha pasado al lugar del morado y el morado ha pasado al lugar del azulito. ¿Ok, chicos? Entonces, esto sería todo por parte de esta ponencia. Si tuvieran alguna pregunta, lo pueden dejar por el chat. Si no, podemos dar por finalizada la reunión. ¿Ok?
Bien, chicos. Entonces, parece que está todo claro. Sí, gracias, Mari. Entonces, estamos finalizando por el día de hoy. Han sido dos teorías un poco quizás rápidas, pero porque los temas no son tan complicados, no son tan densos, a diferencia de los otros temas. ¿Ok? Entonces, estamos finalizando por el día de hoy. Los materiales, las diapositivas están subidas y solamente queda pendiente subir la grabación de estas dos teorías. ¿Ok? Buenas noches y éxitos en todo.